Muy buenas noches, todos los que están todos los jueves que estamos saliendo por las redes sociales. Buenas noches a todos ustedes. Jueves, siempre a las 9:30, saliendo por el canal de YouTube. Bendiciones para ustedes. Hoy el tema que tenemos, un tema que tiene que ver que la iglesia es la plenitud de la gracia de Dios para la iglesia y más mayormente la iglesia en Venezuela. Queremos da a entender con esta palabra, la vamos a desarrollar para este domingo 22 y para el domingo 29, es lo siguiente, que Dios tiene un propósito con esta nación y ese propósito que tiene Dios con esta nación es que Venezuela para el 2025 sea una nación que camine en la gracia, en su gracia. Y estamos profetizando y estamos hablando y queremos enseñar que la gracia de Dios ha llegado a nuestra nación y que 2025 vamos a ver un movimiento grande de su gracia y Dios quiere darle su gracia a la iglesia. Por lo tanto, Dios nos ha llamado a nosotros como portadores de esa palabra que Él quiere y que nosotros tenemos que proclamar como iglesia para que esto se haga una realidad en nuestra nación. Hay 64 años de profecía sobre esta nación, sobre Venezuela, y lo que queremos es que haya fiel cumplimiento a esas palabras proféticas. Que la palabra profética emitida años atrás, décadas atrás, tiene cumplimiento para estas décadas, para este tiempo. Hay un cumplimiento por cuanto se tiene que unir el hilo profético, una palabra gravitando proféticamente años atrás. La iglesia tiene que traerla al fiel cumplimiento. Ahora, el tiempo y el espacio no están dando a nosotros la certidumbre de fe, no están dando a nosotros el momento, no están dando a nosotros la sazón y el tiempo. ¿Por qué? Porque por primera vez se están cruzando los dos calendarios, el calendario hebreo y el calendario gregoriano se están cruzando. Ahorita el calendario hebreo ya se cumplió el año religioso en Israel. Él es el 5785. Para nosotros el calendario gregoriano para el próximo año es el 2025. Ahora 5 se están cruzando los dos en los dos calendarios. Quiere decir que el tiempo del 2025 es un tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque el 5 es gracia. Ahora la iglesia tiene que anunciar la gracia de Dios para el 2025. Por eso tiene tenemos que descifrar los números 2025. ¿Por qué? Porque esos números nos van a dar a nosotros, nos van a poner a nosotros en el contexto de lo que Dios quiere hacer para 2025, para el año 5. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas grandes con esta nación. Cuando hablamos del sentido profético, hablamos que las profecías hechas para esta nación llevaba un denominador común o tenía un propósito. Y el propósito era que Venezuela, tantas riquezas que le ha dado Dios, Dios va a usar la riqueza, la iglesia, va a usar la iglesia para que la iglesia use la riqueza que Él puso en este suelo, para que la iglesia comience a preparar lo que se llama misionero y evangelista para ser lanzado por todas partes del mundo. Es una palabra que está gravitando de hace mucho tiempo. A las riquezas en Venezuela no la han despilfarrado nadie, sino que Dios tiene riquezas guardadas, tesoros guardados para la iglesia, que la iglesia la va a tomar para hacer uso de esas riquezas para la última evangelización que tiene Dios para el mundo. La Biblia dice que será predicado este evangelio del reino por testimonio de a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Que hay un reloj, hay una marca, no solamente es Israel, es la proclamación del evangelio. Hay los últimos tiempos se debe definir con la proclamación, con la predicación del evangelio del reino. Para poder entender el número 5, tenemos que entender que Dios nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, verso 17, tuvo esta expresión. Entendiendo Juan el teólogo, entendiendo lo que es lo interior de Cristo. Eso se llama la teología ontológica, lo que está dentro de Cristo. Dios, el Padre se lo pudo revelar. Y él da esta expresión en Juan 1:16. Él dice de esta manera, dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Después dice, pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver en el desarrollo del tema que la gracia vino por medio de Jesucristo. Y la misma Biblia nos está diciendo a nosotros que esa gracia que vino por medio de Jesucristo, que toda la iglesia, todos los creyentes en Cristo Jesús, vamos a tomar de esa gracia. Quiere decir que todos nosotros somos participantes de esa gracia. Esa gracia se manifestó en nosotros. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? Que la fe me lleva a la salvación. La gracia vino a través de Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Padre mostró su gracia a través de su Hijo. Y esa gracia que mostró el Padre a través de su Hijo nos llegó a nosotros a través de la fe. Ahora, ¿cómo vino esa fe? Por oír y oír la palabra de Dios. De la misma manera viene la salvación. De la misma manera viene la sanidad. De la misma manera viene la prosperidad. De la misma manera viene la seguridad. De la misma manera que es la fe y la gracia, viene el bienestar de Dios para nosotros y para toda nuestra familia. Amén. De la misma manera viene la liberación. ¿Por qué? Quincuagésimo, el día de Pentecostés, el número 50 para el pueblo de Israel, soltaban los esclavos, se pagaban las deudas, soltaban todo. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario, él dijo consumado es. ¿Por qué consumado es? Porque en ese momento era el momento de la liberación, ¿de qué? Del pecado del hombre o la atadura del hombre. ¿Qué pasa? Que en ese momento cuando nuestro Señor muere en la cruz del Calvario, Dios nos está dando al Hijo por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Un don que no merecíamos, un regalo que vino de parte de Dios. Así como ese regalo Dios nos dio hace 2000 años, más de 2000 años, en la cruz del Calvario, entregando a Cristo, a su Hijo, por cada uno de nosotros, así Dios va a dar la liberación espiritual de este país. A partir de 2025, Dios hay una liberación espiritual. Creo que fue en el 2009, 2010, no recuerdo bien el año. Aquí en el hotel, creo que es Hotel Ecoín, el Ecoín, ¿no? Que está en la Vía José. Ahí se hizo la cumbre para ministros de la Tabansuati. Y en esa cumbre nosotros decretamos, hicimos el acta espiritual de Venezuela. Ojo, el acta espiritual de esta nación, la liberación espiritual de esta nación. Yo creo que esa proclamación del acta espiritual de Venezuela ese año aquí en el estado de Anzoátegui, ya nosotros para 2025 vamos a ver una realidad, porque toda presión demoníaca, toda presión del diablo, de demonio, de santería, Dios va a liberar esta nación y la iglesia le toca a decretar la liberación de un acta espiritual de esta nación. Y yo digo hoy que ya las cosas están dadas para que el 2025, año de gracia de la iglesia, tiene que proclamar este año de gracia y tiene que profetizar que llegó la liberación espiritual de esta nación. Si nosotros firmamos esa acta, nosotros vamos a firmar el decreto espiritual de esta nación, porque Dios ya le puso fecha a esta nación de la liberación de toda potestad de demonios, de toda potestad del diablo. En el nombre de Jesús, cesen ahora por el poder de la palabra, y le toca a la iglesia proclamar, predicar, proclamar, profetizar, declarar, hacer decreto. ¿Por qué? Porque Dios ha visitado a esta nación, y si la visitó es porque la va a liberar en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. La va a liberar. Cuando tú ves el 2 es el poder del acuerdo. Vamos con el 20. El 2 es el poder del acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo. El 2 tiene que ver con un acuerdo. El 0, comenzamos el 0. El único que puede multiplicar por 0 es Dios. El 0 es nuevo comienzo. Termina un ciclo para comenzar otro ciclo. Número 0 termina el ciclo de unidad y comienza el ciclo de la decena. Y ahí sucesivamente. ¿Qué pasa? Termina un ciclo para comenzar
otro ciclo. Ahora, ¿qué pasa? Terminó un ciclo en un acuerdo. Escúchame, terminó un ciclo en un acuerdo. 20, terminó un ciclo en un acuerdo. Ahora, cuando vamos al 2, que es acuerdo también, si el poder del 1 tiene que ver con la unidad. 2025, el 2, el 25, tiene que ver con la unidad. Nosotros para este año que viene, la iglesia la iglesia tiene que estar unida y tiene que estar en acuerdo. 5, año de gracia, año de gracia, año de la gracia, año del Espíritu Santo. 50, Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo. 5 tiene que ver con el año del Espíritu. Ahora, 2025, el año del Espíritu. 2025, la iglesia camina en acuerdo de gracia. La iglesia va a caminar en acuerdo de gracia. La palabra clave para la iglesia en Venezuela o el mundo: va a caminar en acuerdo de gracia. Una iglesia que no esté de acuerdo en su gracia no va a caminar, porque al mismo tiempo, o sea, Dios crea un tiempo, una sazón, una atmósfera donde la iglesia va a caminar así. Una palabra dada por Dios que tenemos que obedecer. El que no obedece esa palabra, no sé dónde va a llegar, porque es un acuerdo que Dios tiene que caminar. Se lo explico. La estrella guió a los astrónomos, a los reyes. ¿Dónde? Al niño Jesús. Ellos no podían pelar la estrella. ¿Por qué no podían pelar la estrella? Si ellos pelan la estrella, si ellos se equivocan con la estrella, ellos no llegan al niño. Ellos no le dan el tesoro al niño. Había una guía. Escúchame, si tú te pelas este año 2025, lo que el Espíritu está indicando a la iglesia, lo que el Espíritu le está indicando, te está indicando como empresario, te está indicando como hombre y mujer de negocio, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, te está indicando: si tú te pelas, tú te vas a extraviar, tú te vas a trabillar, tú te vas a perder. ¿Por qué te vas a perder? Vas a estar y que en el camino, pero vas a estar perdido en el camino. Por eso fue dado el Espíritu Santo, para que nos guiara a la verdad. El Espíritu Santo fue dado para guiarnos a la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Dios dio una verdad. Dios dio una verdad para la nación, una verdad para Venezuela. ¿Y cuál es la verdad para el 2025? Acuerdo de gracia. La iglesia va a caminar en un acuerdo de gracia. Ahora, la gracia es del Espíritu, viene por el Espíritu. Ahora, el 5 es el número de gracia. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, cuando esto se mueve en el ambiente, ojo, cuando esto se mueve en el ambiente, está en el ambiente, haz todo lo que tú quieras. Dios está contigo. O sea, dentro la voluntad de Dios. Sí. Porque Dios le dijo, ojo, Dios le dijo a Saúl, le dijo a David: haz todo lo que tú quieras porque Dios está contigo. Porque estaba dentro el acuerdo. Y el acuerdo era la voluntad de Dios, era la gracia, estaba dentro del acuerdo. Escúchame. Si nosotros como iglesia caminamos dentro del acuerdo, vamos a ser según la voluntad de Dios, y todo lo que vamos a hacer va a ser aprobado por el cielo. Va a contar con la aprobación divina. Va a contar con la aprobación del Padre. Amén. Ahora, cuando hablamos de gracia, ¿qué es lo que queremos decir con la gracia? Escúchame. Jesús, en la cruz del Calvario, Él dice: consumado es. Él paga por nosotros. Cuando Él paga por nosotros, Él nos liberta. El pago, o lo que teníamos que pagar, la deuda quedó saldada. Esa deuda saldada fue por la gracia del Padre, por la gracia de Dios. Él tenía que saldar esa deuda, la deuda que teníamos que pagar nosotros. Eso nos da permiso a nosotros a entrar en una dimensión de gracia. Esa dimensión, la iglesia siempre ha estado caminando en esa dimensión. La iglesia está dentro de ese favor, del favor de Dios, de la gracia de Dios. Nosotros estamos dentro de eso. Ahora, al estar dentro de eso, ahora, ¿qué es lo que está pasando?
Quiere decir, apóstol, que en los años anteriores no estábamos caminando en la gracia de Dios. Sí, estábamos caminando en la gracia de Dios, pero hay algo especial. Hay un año especial. Todo apuntaba la fecha del Mesías, pero nadie sabía cuándo iba a aparecer el Mesías. Daban las indicaciones según el profeta, iba a nacer por una virgen. El niño iba a nacer por una virgen. Los profetas indicaban el nacimiento del Mesías, pero nadie sabía. Hubo un tiempo especial. El día que nuestro Redentor nace es un día especial. Pudo haber nacido en otros días, pero ese día lo tomó el Padre. ¿Ya me están entendiendo? Ok. Yo sé que muchos de ustedes caminaron este año en un año de gracia. Yo sé que muchos de ustedes, a pesar de la situación del país, okay, no es que estamos conformes, no, sino que le damos gracias a Dios por el transcurrir, por el caminar, por la ayuda que nos dio, por la protección que nos dio, por la fuerza que nos dio, por todo le damos gracias a Dios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay un pero. Hay un tiempo, llega una temporada. Por ejemplo, para que me puedan entender, el agricultor espera el tiempo preciso para sembrar la semilla de la estación, ¿sí o no? Ayúdame ahí, Antonio, tú que estuviste en el campo. Ve la estación, si es creciente o es menguante o qué tipo de semilla voy a sembrar. Ve la estación de lluvia, si hay la lluvia. Si tiene riego, él usa su riego. Pero él tiene que ver, si no tiene riego, tiene que ver la estación de la lluvia. No siembra, el agricultor no va a sembrar en cualquier momento. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, mis hijos? Ok, 2025 es un año de gracia, es una temporada, es un momento propicio, definido por Dios para manifestar lo que Él quiere manifestar en esta nación. Gústele que le guste, quiera el que no quiera, quiera el que quiera, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así como tú siempre decías en el transcurrir, Dios mío, ¿por qué permite esto? ¿Verdad que no, hemos dicho eso? Seguro, hemos dicho eso. En reiteradas veces, años atrás, y en este año también. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué permites estos? Porque ese tiempo es un tiempo que eso iba a pasar. Y es un tiempo que Dios lo ha permitido. Por ejemplo, los niños que mataron a Herodes, los niños que mató a Herodes, eso iba a pasar. Eso estaba profetizado en Jeremías 31:15. Pero eso iba a pasar, los niños que Herodes iba a matar. Eso iba a pasar, eso no iba a cambiar, porque venía ese tiempo. El tiempo de el cancelamiento, el arresto de nuestro Señor Jesucristo por los sacerdotes, ese tiempo iba a pasar. Yo creo que le estoy explicando esto para que usted me entienda los tiempos. Porque, escúchame, en Hechos, en el capítulo 1, verso 5 en adelante, o verso 7 en adelante, dice, le preguntan al Señor, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones. Ojo ahí, tiempo y sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Ya me están entendiendo? Tiempo y sazón. Yo quiero conectarte, yo quiero que tú entres como iglesia, porque a ti te toca orar y a profetizar. Lo que va a pasar en el mundo espiritual en esta nación nos toca a nosotros. La iglesia es profética. La iglesia tiene la voz profética. No estoy hablando de profeta de ejercicio. No estoy hablando de profeta del ministerio. Estoy hablando de la iglesia que tiene una voz profética.
Ahora, ¿por qué? Porque el tiempo de gracia es para la iglesia, no para los ministerios, es para la iglesia. Escúchame, la que tiene que conectarse, ojo acá, la que tiene que conectar el hilo profético de 64 años de profecía a través de la iglesia, el Señor lo dio a través de los ministerios, pero los ministerios salieron de la iglesia. Así igual, la iglesia es la que la que va a tener todo el derecho. Ahí están los 5 ministerios. Todo el derecho profético de proclamar y de anunciar el juicio y de proclamar y anunciar la estabilidad espiritual de esta nación. Es la iglesia. Es la iglesia, no hay otra. Somos nosotros. Por eso es que te estoy guiando en esto. ¿Okay? No nos toca a vosotros saber el tiempo y la sazón. Escúchame. Para que me pueda entender el tiempo de tu proclamación, ya es el tiempo y es la sazón. 2025 es el tiempo y la sazón que tiene la iglesia para proclamar la liberación de esta nación. Es que la liberación espiritual de esta nación. Necesitamos que proclamar que por todo dominio dado por el enemigo, todo permiso que la iglesia le entregó al enemigo, porque el enemigo ha hecho en Venezuela, porque la iglesia le ha entregado el dominio al enemigo, pero todo dominio la iglesia va a recoger. Hagan así, la iglesia va a recoger, pero la iglesia va a comenzar a proclamar, va a comenzar a anunciar, va a comenzar a profetizar, va a comenzar a orar y a decir que todo dominio, todo derecho que le hemos cedido al enemigo, se lo recogemos ahora, y ahora proclamamos fin de toda tiniebla, fin de toda potestad del aire, fin de toda potestad del diablo. 2025 es un año que la iglesia va a proclamar la libertad gloriosa de los hijos de Dios en Venezuela. En Venezuela, se va a aplaudir, aplauda. Ahora, la Biblia dice que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Hay una gracia sobre una gracia. Esa gracia viene en aumento en nosotros. 2025, como ya te dije, es un acuerdo de gracia para disfrutar su gracia. Pero escúchame, acuerdo de gracia para disfrutar su gracia. La iglesia en pleno, en acuerdo, en oración. A partir de enero, a partir de esta semana, tenemos que comenzar a orar en acuerdo, proclamando la gracia de Dios, porque es la liberación. ¿Quién va a liberar a Venezuela? La proclamación de gracia de la iglesia, porque ya Venezuela está liberada en el mundo espiritual. Amén. ¿Qué dice? Veamos. En el poder del uno. La Biblia dice en Mateo, pónganlo allí por favor. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué vamos a pedir? En el acuerdo de gracia vamos a... Ahora, ¿qué pasa? Para que me puedan entender. Hay 2 cosas muy diferentes. Tú puedes orar en todas partes del mundo. Tú puedes orar en todas partes. Dios te va a escuchar, ok, está bien. Pero hay una parte específica que Dios te escucha. Pregúntame, ¿cuál es, apóstol? El muro de los lamentos. Eso es discado directo al cielo. En el muro de los lamentos tú oras y eso se da ahí rápido. Discado directo conforme a la voluntad de Dios. ¿Me estás entendiendo? Tú puedes orar, pero hay un sitio que conecta el cielo. Cuando Jacob llegó a Betel, él vio la escalera, y dijo, casa de Dios y puerta del cielo. Había un umbral que se abrió, una dimensión que se abrió. Y él vio ángeles que descendían y ángeles que subían en una escalera que tocaba el cielo. ¿Me están entendiendo? Hay sitios determinados, hay portales que se abren. ¿Me estás entendiendo? Hay años que tú ves lo peor de tu vida, que tú viviste lo peor. Puede ser que algunos aquí, en este auditorio, este año fue el peor,
2024. Ya le voy a hablar del 2024. Fue el peor. A algunos. Otro más o menos. Otro aguantó chaparrón y le dimos gracias a Dios. Pusimos el lomo. Pero el 5, escúchame, 2025, tú tienes que tomarlo que se abrió una puerta. Se abrió una dimensión. Juan 5:3, si nace de nuevo, ves el reino de Dios. Ver el reino. Juan 3:5, Juan 3:3, si nace de nuevo, ve el reino de Dios. Juan 3:5, si nace de agua y el Espíritu, entra en el reino de Dios. Una cosa es ver y una cosa es entrar. Hasta ahora hemos estado viendo la gracia. Hemos estado concertando la gracia. Ya te voy a aplicar el 24. Pero el 25, tú vas a entrar en esa dimensión. 2025 decreto es año que entras en una dimensión de gracia. Lo que no recibiste en el 2024 lo vas a recibir en el 2025, porque 2025 tú comienzas a vivir en una dimensión de lo sobrenatural. Comienzas a vivir en lo tuyo. 2025 comienza a acariciar lo tuyo. El 24 te puso en la puerta. El 5 comienza a meterte en la dimensión. En el 4 fue un acuerdo tremendo. El 4 fue un acuerdo tremendo. Sigue para acá, sigue para acá. El 4 fue un acuerdo tremendo. El 4 fue un acuerdo tremendo. Firmaste papeles, firmaste ley, luchaste fuertemente, porque el 4 es la puerta de los acuerdos. Como venciste en la puerta de los acuerdos, ya Dios te abrió la puerta de gracia. Entraste en una dimensión de gracia, porque peleaste, nunca abandonaste, nunca dejaste, nunca te diste por vencida. Peleaste, la batalla fue fuerte, pero en la puerta discutiste los contratos y Dios venciste discutiendo los contratos, pero ahora Dios te hace pasar la puerta en una dimensión de gracia. Le digo a la iglesia, el 4 fue contrato, fue fuerte para nosotros, pero ya Dios abrió una puerta, Piedra Viva. Ya Dios comenzó a abrir una puerta de gracia. El 4 hiciste negocio, no importa, pero el 5 Dios te está abriendo una puerta, te está abriendo una dimensión de gracia. En el 4 no vieron nada, muchachos. El 4 no vieron nada. El 4 ni para allá fumea, pero hicieron contrato, hicieron en oración, pero Dios le está abriendo una puerta. Hay una puerta sobrenatural, Piedra Viva, que Dios está abriendo para nosotros. Y el 4 es para todos ustedes. El 4 fue acuerdo, fue negocio, fue contrato, pero el 5 viene el acuerdo de gracia. Dios te va a dar todo cuando camina en una palabra. Solamente una palabra necesita. No necesita 20, ni 50, ni 100. Una sola palabra. Dios se va a mover en el 4. ¿Qué es el 4? 2024 fue acuerdo, fue negocio, fue acuerdo. Algunos perdieron, algunos ganaron. Fue acuerdo. Algunos pelearon la batalla. Escúchame, todos aquellos que peleamos batalla en el 2024, porque el 4 es la puerta. El 4 representa, el número 4 representa la puerta, el símbolo de la puerta. Y en la puerta de la ciudad era cuando los jueces discutían los grandes contratos. A veces hacían los grandes negocios en la puerta. ¿Qué pasa? Escúchame, si no hiciste negocio en el 2024, Dios, si hiciste alguna cosa y oraste esperando algo, esperando una promesa, esperando algo que Dios te iba a entregar, pero ya en el 2025 viene la gracia de Dios está alcanzando a Piedra Viva. Piedra Viva, no importa el proceso del 24, pero sí vamos a hallar la gracia en el 25. ¿Por qué? Porque Dios ya abrió la puerta.
Escúchame, esa puerta fue un portal que Dios está abriendo para nosotros. Así como Jacob vio el portal, vio el cielo, vio los ángeles que subían y bajaban. Aquí vamos a ver ángeles, vamos a ver la gracia de Dios manifestado en cada uno de nosotros, manifestado en familia, en empresarios, en hombres y en mujeres de negocio. Aplauda a Dios. ¿Dónde está Rubén? No ha llegado. Rubén, no ha llegado Rubén. Ahora vean mis hijos. Y tenemos que estar unidos en el poder del uno. Ya hablamos del solo, pero vamos a leerlo. Léalo, Angie, ayúdame. Hablamos del solo, ustedes lo van a entender. Le explicamos un poco, así, huele pájaro y después seguimos en el otro punto. ¿Dónde estaba Angie? Estaba echando fotos. Del solo, Eclesiastés 4, del 9 al 12. Vamos a tenerle paciencia, Angie, estaba por allá. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12. Del solo, ya eso lo vimos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Párate ahí. Mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tomo decisiones egoístas como solo, no es mejor. No es recomendable. Tengo que tomar decisiones en acuerdo. Ahora pregúntame, ¿cómo es eso, apóstol? Las decisiones tenemos que tomarlas en pareja, no aislada, en pareja. Las decisiones en pareja. Si hay negocio, hay socio, en pareja. El acuerdo es en pareja. En el hogar es las parejas. No tome decisiones aisladamente. Hay del solo. No tome las decisiones unilateralmente. Ponte de acuerdo con tu esposa, con tu esposo. Sigue. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Por eso que el acuerdo es entre dos. Uno no puede ser nada. Dos nos complementamos en uno. El complemento. Siempre desde el principio, desde del huerto del Edén, Dios quiso el complemento. Creó a Adán solo. Después le hizo el complemento, una ayuda idónea. Y dijo Dios, no es bueno. ¿Cómo? No es bueno que el hombre esté solo. Le hizo el complemento, la ayuda idónea, la esposa. Nosotros tenemos que complementarnos, ¿sí? Hay complemento. La palabra clave es complemento. Tú tienes que complementarte, tú tienes que unirte a otro. En 2025 tenemos que andar complementariamente la iglesia en una dirección con el Espíritu Santo, en un acuerdo con el Espíritu Santo. La iglesia y el Espíritu Santo una sola en acuerdo. ¿Ok? Por eso que el 24 nosotros discutimos contratos, discutimos cosas, no llegamos a acuerdo al 24, pero el 25, si tú no llegaste a un acuerdo, es de tú corregir, porque el 25 tú tienes que entrar en esa puerta de bendición. Si tú discutiste acuerdo en el 24 y no no te fue bien, no fue a tu favor, mejor dicho, pero tú tienes que arreglar esa concertación. Tú tienes que arreglar ese acuerdo porque tú debes de entrar en la puerta de la gracia para el 2025. Vamos a proclamar, 2025 le va bien a Venezuela. 2025 es el año de Venezuela. 2025 es el año de la iglesia en Venezuela. Mejor dicho, el año de la iglesia para que sea el año de Venezuela. Porque la iglesia es la que tiene que despertar. Seguimos. En Cristo
habita corporalmente toda plenitud de la deidad. En Colosenses, en el capítulo 2, versos 9 al 10, por favor, lee. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, porque es la cabeza de todo principado y potestad. Lee el 1, 17 y 19. 1 de Colosenses. 1, 17 y 19. Al 19, perdón. Ahí mismo. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que es que en él habitase toda plenitud. Escúchame. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la preeminencia. Entonces, el Padre se agradó para que en Cristo habitara toda plenitud. Aclaro. Ojo aquí. No es la cabeza. La cabeza tiene toda plenitud. De aquel que lo llena en todo, en todo. Filipenses 2, del 1 al 11. No está hablando de la cabeza. El que no tenía la plenitud de Dios o la pleroma de Dios era el cuerpo, no la cabeza. La cabeza siempre la tuvo. La cabeza, antes de venir Cristo, el Hijo de Dios, antes de la encarnación, él tenía toda plenitud, toda. El único derecho que él no tenía era la llave de autoridad que Dios le entregó a Adán, al hombre. Él venía para tener todo, él venía a rescatar esa llave de autoridad o la autoridad que Dios le entregó a Adán, porque Adán la perdió y se la entregó a Lucifer. Eso está en Lucas 4:4 o Lucas 4:6. Entonces, Adán, que creo que es 4:6, Adán entregársela a Lucifer, él viene a rescatar eso, porque era la autoridad del hombre. Y él, como el hijo del hombre, él venía a rescatar esa autoridad. Ojo, a él venir al planeta, la autoridad reposa en el Padre y él estaba sujeto al Padre. Eso está en Corintios, claramente. No, esos son niveles de autoridad, no tengo tiempo para aclarar eso. Estaba sujeto al Padre. Una vez que él resucita, vamos ahora a Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. A él se le da todo. Una vez que él resucita, Efesios capítulo 4, del 1 al 8, antes de llegar a los ministerios, él lo llenó todo por el todo en todo. ¿Ok? Pero el que no tenía esa autoridad, esa plenitud de gracia, era la iglesia, que es su cuerpo. No está hablando de la cabeza siempre poseyó todo o lo tuvo todo. Lo único que faltaba tener eso era al cuerpo, a la iglesia. Y él le dio la autoridad a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Al Padre toma la decisión. El Padre toma la decisión. El Padre Celestial toma la decisión que Cristo le diera toda esa autoridad a la iglesia, que es su cuerpo. Por eso dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Pero en el 17 te está diciendo que la iglesia, su cuerpo, la que está recibiendo eso. Ojo acá, ¿qué quiere decir? Que la gracia de Dios y la plenitud de gracia, la pleroma de Dios, siempre ha estado con nosotros y dentro de nosotros. ¿Ya me estás entendiendo? Siempre ha estado con nosotros y dentro de nosotros. Si nosotros hemos vivido descalabro, hemos vivido cosas negativas, fue que tú cediste ese derecho como Adán como Adán le cedió el derecho a Lucifer. Tú cediste ese derecho, esos derechos los cediste tú. Pero ahora
Dios nos está aclarando que hay una dimensión, viene un tiempo, viene un momento, viene una dimensión de parte de Dios cuando tú y yo como cuerpo de Cristo podemos manifestar esa pleroma, podemos manifestar esa plenitud de Dios como cuerpo. Ahora, ya tú tienes el derecho, el hecho que tú no lo uses, ese es tu problema. Pero yo te digo hoy en esta mañana, la iglesia tiene ese derecho de manifestar esa plenitud de Dios. Por eso que te decía al principio, vamos a clamar, vamos a orar. Los estudiantes, yo me gradúo, los que están trabajando no me la van a aplicar. Los empresarios, hombres de negocio que discutieron los contratos, vienen los contratos, se dan los contratos. Vamos a comenzar a caminar, me van a firmar el muchacho. ¿Por qué? Porque tú te vas a mover en una dimensión de gracia. Tú vas a apartar a todo lo que, toda la competencia la vas a apartar a un lado, porque la gracia de Dios se va a derramar sobre tu vida. Pero una cosa tiene que hacer, que lo que estás recibiendo de gracia hay que darlo de gracia, dice la Biblia. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia, dice Mateo 10:8. Mateo 10:8. Recibimos todo, lo recibimos por la gracia. Debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Mateo 10:8 dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Escúchame, ¿qué recibimos de gracia? La salvación. ¿Qué recibió de que este tamañote? Ve cómo está Edgar. Ve cómo está Antonio. ¿En serio? Ve cómo está Gabriel allá, gordísimo. Está Gabriel. Está gordísimo. ¿Cómo están ustedes? Ve cómo estoy yo, gordísimo. Cuando voy de viaje me dan comida y yo, no, dame sopita. Gloria, sopita. Lo que pasa es que el Luisinho no toma sopa. Él come pequeño. Entonces, sí, a él le gusta el pequeño. Le vamos a hacer una sopa de pequeño en estos días. Vea, querido hermano, vea. Usted ve cómo estamos nosotros llenos de vida. Ve cómo están estas mujeres hermosas. Cada día haciéndose la queratina. No hay dinero, pero se hace la queratina. Se hace. Pónganse preciosas, mujeres. Ve cómo estamos nosotros. Hermano, esa es la gracia de Dios. Rubén. Oye, sí, estaba ya el hombre. Pero no me escuchaste. Pero si me viene otra vez la unción y la frescura, te llamo. Ok. Ahora ve cómo estamos nosotros. Hermano, esa es la gracia de Dios. Da de gracia lo que ha recibido. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que demos la palabra, la proclamación del evangelio. Escúchame, la iglesia primitiva fue invencible cuando estaba en la calle predicando la palabra de Dios. A Pablo lo apedrean, a Pablo lo dejan casi muerto, a Pablo lo alcancelan, le dan latigazo, pero siempre fue invencible porque Dios estaba respaldando esa palabra de gracia. Escúchame, la gracia vino, la iglesia primitiva, el fundamento, comenzó a poner fundamento de doctrina en los creyentes, fue porque era por la gracia de Dios, porque fue el advenimiento de la gracia. Ahora, cuando la gracia se va del planeta, escúchame, hubo un tiempo que la gracia llegó y la gracia se manifestó. El diablo detuvo esa gracia que no se manifestara más, y el diablo pudo enfriar a la iglesia, pero es el tiempo que la iglesia se está poniendo caliente, es el tiempo que el fuego de Dios está en la iglesia, porque es el tiempo que el Espíritu Santo se va a llevar a la iglesia, se la va a llevar, y ahora es el tiempo que el Espíritu se va a manifestar en la iglesia. La iglesia tiene que proclamar al Espíritu, tiene que predicar la palabra de Dios, la iglesia tiene que sanar enfermos, echar fuera demonios, la iglesia tiene que recibir, dar de gracia lo que ha recibido por la gracia de Dios. ¿Qué tiempo me quedan por ahí? 17, 16, me hace señas. Tranquilo, que esto va en dos partes, dos volúmenes, volumen 1, volumen 2. Escúchame, la gracia fue dada a la medida del don, de Cristo. Efesios 4:7. Escúchame, Efesios 4:7.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso está en nosotros, hermano. Entonces, pregúntame, entonces, apóstol, ¿qué vamos a hacer si eso está en nosotros? Vamos a aprovechar el momento y el tiempo. El momento y el tiempo. Entonces, cuando tú estás esperando así, la cola está grandísima y tú dices, oye, estoy esperando aquí a alguien que me ayude a pasar. Y llegó la persona que tú estabas esperando o llegó la persona que tú conoces que te va a ayudar porque ese es el momento y el tiempo. A veces tú estás esperando en un portón y no tiene la llave ni el código ni el control para abrir ese portón. Pero estás esperando que el momento y el tiempo. Hermano, ya no sigue esperando más. 2025 es el momento y el tiempo. Es el momento y el tiempo tuyo. Tú tienes que pararte en la mañana a orar. Tú tienes que pararte en la mañana a orar. O sea, lucha con tu desidia, con tu flojera. Y tú tienes que decirte tú, porque hay que luchar. Porque la iglesia primitiva luchó. No fue fácil. Tú tienes que luchar. Tú tienes que decir, este es mi momento, este es mi tiempo. Este es el momento que me voy a levantar. Este momento que es el tiempo. Este es mi tiempo, este es mi momento. Porque ya entré en esa dimensión. Escúchame, tú no necesitas padrino. Ya Cristo es tu padrino. El Espíritu Santo que te va a guiar. El Espíritu Santo que te va a ayudar. Tú tienes que proclamar, tú tienes que decir, este es mi tiempo. Tú tienes que activar el Espíritu Santo dentro de ti. Tienes que activarlo a través de la oración. Y cuando venga ese fuego, cuando venga todo el control del Espíritu Santo en tu vida, haz lo que vas a hacer y Dios te va a dar el triunfo. Tenemos que decretar y profetizar y declarar lo que viene de Dios para Venezuela. Escúchame. Somos justificados por su gracia. Romanos 3:24. Después me pone Romanos 5, 1 y 2. Romanos 3:24, ¿cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La sangre que derramó nuestro Señor en la cruz del Calvario, nos justifica en su gracia. Ya tú estás justificado. ¿Qué estás justificado? Eres libre. La gracia te hizo libre. La sentencia que estaba sobre ti, la sentencia ya fue quitada. El Padre la quitó a través del sacrificio de Cristo. El Padre, por un tiempo, su Hijo pagó. Fue el fiador y pagó tu deuda. ¿Ok? Romanos 5, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escúchame. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tú vas a entrar por la fe a esta gracia. La Biblia dice que tú estás firme en la gracia de Dios. Tú no puedes entrar así, hermano, asustado. Tú no puedes entrar así asustado. No. Tú dices que estás firme, vas a entrar firme. Tú entraste firme. Quiere decir que tú estás segura, tú estás seguro en lo que vas a clamar, en lo que vas a hacer. Tú estás seguro en tu destino, tú estás seguro en tu propósito, tú estás segura en lo que tú quieres, en lo que quieres. 2025, hay una seguridad en tu vida, hay una seguridad en los negocios, hay una seguridad en la empresa, hay una seguridad en todo lo que vayas a emprender. Estás seguro porque vas a caminar en la gracia de Dios. No tengas miedo. Primero tenemos que pedirle a Dios la dirección, que Dios en su espíritu de gracia nos direccione para nosotros conseguir lo que Él ya puso en nuestras manos. Porque no va a ser fácil, pero tampoco es difícil. Para cerrar, primera vez que lo digo, cierro aquí. Segunda de Pedro
3:18. Tú entras y tienes que crecer. Escúchame. Tú no vas a entrar así porque no vas a crecer. Ninguno que tiene miedo va a crecer en la vida. Siempre va a fracasar. ¿Por qué va a fracasar? Porque tiene miedo. Quita el miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tú no vas a entrar asustado, no. Tú vas a entrar firme. ¿Por qué? Lee el texto. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Ve, tú vas a crecer. Una vez que tú pasas seguro, tú vas a crecer en la gracia. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú vas a crecer en la gracia. Termino con esto. Hubo un predicador que llegó a los años 60 a Venezuela. Y él me contaba, él fundó iglesia en Puerto La Cruz. Fue que hizo la campaña en el Chico Carrasquel. Estaba el Chico Carrasquel casi recién hecho. Hizo la campaña allí y él me contaba lo siguiente. En ese tiempo, cuando él se movía en la gracia, que Dios le puso todo, porque se movía en la voluntad de Dios, él vino de Maracaibo para Puerto La Cruz en la voluntad de Dios para Esteban Suárez. Y él me decía, mire, hermano Cabeza, el hotel más alto, no existía el Meliano, Esperia se llama ahorita, era el senador o el Sorrento, no sé, que quedaba ahí en el Paseo Colón. Ayúdame. ¿Quién es del puerto? Yo creo que era usted el senador. Era el más alto. Él decía que cuando él caminaba, por eso que leo el texto y me viene el testimonio de ese predicador. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor nuestro Salvador Jesucristo, que cuando él caminaba, era tanta la fe que él tenía, que el hotel le quedaba pequeño. Eso lo hace Dios. Yo sí le creí porque Dios puede hacer eso. O sea, es la fe que él tenía. Era el crecimiento de gracia que este hombre tenía. Era el crecimiento de la gracia de Dios este hombre, que cuando él caminaba, era tanta la fe que tenía, que el hotel más grande le quedaba pequeño. Escúchame. 2025, Dios abre una dimensión para tu vida que el gigante más grande que tú viste en años anteriores, esos gigantes se va a quedar pequeño. Esos gigantes van a ser hormiguita para ti. David vio a Goliat, no lo vio grande. Era tanta la gracia y tanta la fe que tenía David, que Goliat para David era pequeño. 2025, todo lo grande que tú viste, que te quería aplastar en el 2024, todo lo grande que viste, todo lo inaccesible, todo lo que no pudiste alcanzar, todo que se convirtió en una bola gigante que te quería destruir. Yo declaro y decreto que 2025 tú vas a crecer en gracia, y el crecimiento de gracia, tú vas a ver todo eso, el impedimento lo vas a ver pequeño, lo que veías grande lo vas a ver pequeño, porque tú vas a crecer en la palabra, tú vas a crecer en la gracia de Dios, tú vas a crecer en todo lo que Dios te está diciendo que haga. Si tú entras en la dimensión de gracia y comienzas a crecer en la gracia, no hay tamaño, no vas a comer tamaño el enemigo. David no le comió tamaño al diablo, David no le comió tamaño, como decíamos antes ya. Usted que uno gustaba pelear, uno decía, no hombre, yo no le voy a comer tamaño, yo le voy a dar mano. No le coma tamaño a las cosas grandes que viste en el 24. No le coma tamaño. Escúchame, cuando este hombre de Dios me decía eso, yo le creía, porque este hombre de Dios hizo cosas grandes en el Estado Anzoátegui. Ahora, ¿por qué hizo cosas grandes? Porque era un hombre de fe, era un hombre que caminaba en la gracia, era un hombre que decía, le decía el hombre para alquilar un local. ¿Cuánto es? 800. Te pago el viernes. ¿Cuántos son los bancos? Tanto.
te pago el domingo. Y lo pagaba porque era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque el hombre caminaba en una dimensión de gracia. Escúchame, cuando tú comienzas a caminar en una dimensión de gracia, nada pequeño te va a detener, porque el crecimiento de la gracia de Dios en tu vida te va a hacer más fuerte, te va a hacer gigante. No va a haber gigante. Los gigantes de los años anteriores lo vas a ver enano, enano, enano. ¿Por qué lo vas a ver enano? Porque el grande de los grandes va a estar dentro de ti. El grande de los grandes se va a activar dentro de ti. El grande de los grandes se activa es cuando actives tú la gracia. Activa la gracia, porque el grande de los grandes te vino a dar su gracia. ¿Qué es lo que te va a detener? Nada. Que nada nos va a detener a nosotros. Me incluyo yo. Nada te va a detener. Porque el grande de los grandes está con nosotros. Un año de gracia. Es 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 un año de gracia. Si es un año de gracia, por lo tanto nada te va a detener, porque el año de gracia no lo detiene nadie. Si tú quieres o no quieres, no te va a detener nadie. Ya vas a aplaudir. Aplaude. Ya. Escucha. No, ya. Te pedimos las redes sociales. Para el próximo jueves estamos saliendo nuevamente 9:30. Seguimos con el tema, la dimensión de gracia. Bendición.